Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Una bendición poder entrar de nuevo en su casa, compartir la palabra de Dios, estar juntos en esta hora y juntos poder recibir también una palabra del Señor para este tiempo. Usted sabe que en esta sección de los miércoles estamos hablando sobre la casa del Señor y especialmente estamos refiriéndonos al tema cuando el Señor edifica su casa. Y hemos compartido en las entregas anteriores que cuando el Señor edifica su casa, lo hace sobre la base de la obediencia, lo hace sobre la base del perdón, que tenemos que tributarnos unos a otros, porque el Señor quiere una iglesia que sea perdonadora, una iglesia donde nos sometamos los unos a los otros en el temor del Señor, una iglesia que camine en unidad. También cuando el Señor edifica su iglesia, lo hace sobre la base de la oración, porque la Biblia nos enseña lo que compartimos la semana pasada, que la casa del Señor, que es la iglesia, casa de oración será llamada para todas las naciones. Así que si hay una característica que tiene que tener la iglesia de Cristo es la oración unida. En este tiempo no podemos estar juntos, pero sí podemos estar unidos orando al Señor, cada uno en su casa, en el tiempo en que usted así lo establezca. Orando por nuestras ciudades para que Dios extienda su misericordia. Y mientras oramos a Dios por nuestras ciudades, también siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo que seguramente nos va a hablar para saber qué más podemos hacer aparte de orar. Porque aparte de orar tenemos que accionarnos, tenemos que movernos, algo más tenemos que hacernos. Y en el desarrollo del mensaje de hoy, yo quiero hablarles justamente de esto. Hoy, el tema que le comparto se llama Incluso Sodoma. Pero así como dije que cuando Dios edifica su iglesia lo hace sobre la base de la obediencia, del perdón, de la oración, hoy quiero hablarle de que cuando el Señor edifica su iglesia lo hace sobre la base de la misericordia. Vamos a hablar de la misericordia de Dios, del favor de Dios. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 30, versículo 18, se nos revela el corazón de Dios. En toda la Biblia se revela el corazón de Dios, pero he seleccionado este texto que dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que confían en él. Dios es justo, pero Dios es un Dios de misericordia. La Biblia nos enseña que Dios no se complace en el juicio o en el castigo del pecador. En lo que Dios se complace es en extender su misericordia y en perdonar, porque la esencia de Dios es la misericordia. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y añade, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Está diciendo que Dios es el Padre de la misericordia, el Padre del favor, el Padre de la gracia. El origen de estas bondades es Dios mismo. Por eso le dije recién, porque la Biblia nos enseña así, y dice la palabra de Dios por medio del profeta que Dios no quiere el castigo del pecador, sino que quiere que el pecador se arrepienta. Por eso le compartí recién que Dios no se complace en castigar o en enviar juicio sobre personas, ciudades, regiones, naciones enteras como el juicio que está soportando el mundo entero con esta pandemia del coronavirus. Ese no es el deseo original de Dios. Antes de eso, Dios envía su palabra para que la gente se arrepienta, y en medio de la crisis, Dios sigue enviando su palabra para que la gente se arrepienta, y Dios le está dando una oportunidad nueva de arrepentimiento, de perdón, de cambio, de transformación, la cual solo se encuentra en la persona del Señor Jesucristo. No se olvide, los cambios, la transformación, lo que Dios desea, no es producto del esfuerzo
propio personal, sino que es producto de la gracia de Dios derramada en la cruz del Calvario por medio de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios y nuestro Señor y Salvador. Mi primer punto para esta noche es: todo lo que nos falta es parecernos más a Cristo. Iglesia, todo lo que nos falta es parecernos más a Cristo. Analizamos algunos versículos del capítulo 11 del Evangelio de Mateo. En el versículo 20 dice la palabra de Dios, hablando de Jesús: entonces comenzó a reconvenir, esto significa a exhortar, a amonestar, a llamarles la atención, a algunas ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Llamó la atención a ciudades. Jesús habló a ciudades porque no se habían arrepentido. Entonces acá entendemos en primer lugar que el Señor tiene algo que decir, no solo a nosotros como individuos, sino que Él también tiene algo que decir a las ciudades. Dentro de las ciudades están los diferentes organismos, las diferentes instituciones. Dios tiene algo que hablar a la ciudad. Y en el caso puntual del texto que hemos leído, si enseguida vamos a leer el 21 también, Él reprendió enojado a las ciudades de Corazín, a Betsaida y a Capernaum. En Lucas 13:34 encontramos que Él lloró sobre Jerusalén. El Señor habló a ciudades enteras y esperaba que se arrepintieran de sus pecados. Y Él espera hoy también que las ciudades de hoy, los barrios de hoy, también se arrepientan de sus pecados. Es por esta razón que el mensaje del Evangelio anunciado por la iglesia del Señor Jesucristo en cada ciudad debe sonar como una fuerte trompeta, como para que las ciudades, los ciudadanos de cada localidad entera, las ciudades enteras con sus pobladores, todos integralmente oigan la palabra de Dios y se vuelvan arrepentidas de sus pecados al Señor Jesucristo. La misericordia y el perdón redentor del Señor Jesús están disponibles aún para las ciudades o barrios más malvados. Nosotros sabemos, y usted también sabe, que hay localidades donde parece que Satanás se ha concentrado con sus fuerzas demoníacas y hay todo tipo de operaciones de maldad en algunas regiones y en algunos barrios, pero la misericordia de Dios se extiende sobre esos lugares y Él quiere salvar esos lugares también. Dios no hace diferencia. Jesucristo es el Salvador de todo el mundo, mayormente de los que creen, no solo de los que parecen buenos, sino de los que hemos sido muy pecadores y malos y hemos estado en oposición contra Dios. Por eso hablamos el día domingo que el Señor Jesús llegó a Galilea, a la zona de oscuridad. El Señor va a los barrios más oscuros y lo hace a través de su iglesia, que somos nosotros. Mateo 11:21, el Señor exclama y dice así: ¡ay de ti, Corazín! Este ay es un lamento. ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechas en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. En medio de esta reprensión que el Señor hace a las ciudades de Corazín, de Betsaida y enseguida de Capernaum, podemos también ver su deseo de restauración y su deseo de perdón. Dijo el Señor Jesús que si Él se hubiese revelado a las ciudades de Tiro y de Sidón, que eran tanto o más pecadoras que las de Corazín, Betsaida y Capernaum, si Él se hubiese revelado a Tiro y a Sidón, estas ciudades se habrían arrepentido de sus pecados. Por lo tanto, nuestra estrategia, mi querido hermano, mi querida iglesia, nuestra estrategia para ganar nuestras ciudades es que la iglesia revele la vida de Cristo con poder. Lo voy a volver a decir. Nuestra estrategia para ganar nuestras ciudades es que la iglesia revele la vida de Cristo con poder. Revelar la vida de Cristo en cada ciudad. La revelación de Cristo en nosotros como individuos y el poder de Cristo mostrado a través de nosotros como un cuerpo unido puede volver a los peores barrios, a las peores ciudades, puede volverlos
hacia el Señor Jesús. Querida iglesia, tenemos que entender que este es el corazón de Dios. Está expresado por medio del apóstol San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, donde el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: el cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el corazón de Dios? El corazón de Dios dice: yo quiero que todos los hombres, incluya las mujeres, incluya toda la raza humana, por eso habla de hombre, y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es Cristo, que conozcan a Jesucristo. No pueden conocer a Jesucristo a menos que haya una iglesia que lo muestre, que lo revele. Pero este es el corazón de Dios. El sacrificio del Señor Jesucristo brinda salvación para todos los hombres, y por cuanto el Padre mismo quiere que todos los hombres sean salvos, el cielo solo está esperando que la iglesia actúe. La iglesia, usted y yo, somos quienes tenemos que actuar. Mateo 11:23, porque recién mencioné a 3 ciudades, pero le dije 2 en realidad, Corazín y Betsaida, pero en el 23 habla de otra ciudad, dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, o sea, hasta la muerte, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Pienso que usted conoce la historia. Las ciudades de la llanura en los días de Abraham y de Lot eran las ciudades más conocidas y populares: Sodoma y Gomorra. Y habían 3 ciudades aparte de esa, entre las que estaba también Zoar, Seboín y Adma. Pero menciona a estas 2 ciudades como las sobresalientes. Y en este texto menciona a la ciudad de Sodoma, que era más grande que la ciudad de Gomorra. El pecado en esta ciudad era el pecado de que la gente se había degenerado moralmente. El pecado que predominaba era el homosexualismo. Todo tipo de degeneración y perversión sexual estaban concentrados por causa de la concentración de demonios que había en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pero el Señor Jesús dice que si Él hubiese ido y hubiese hecho sus milagros y hubiese predicado el Evangelio a la ciudad de Sodoma, se habrían arrepentido. Él fue a Capernaum y la gente no se arrepintió, la gente no recibió. Pero dice el Señor que si Él hubiera ido al peor de los lugares, que fue sentenciado un juicio allí en ese lugar, y dice la Biblia que llovió fuego del cielo, fuego y azufre, y las ciudades de la llanura fueron destruidas por causa del pecado, porque el pecado lleva castigo. Pero Dios no se complace en castigar, Él quiere perdonar. Si hay gente que se arrepienta, entonces serán perdonados. Por eso, junto con este mensaje, que es un llamado a la iglesia del Señor a servir a Cristo, a alcanzar nuestras ciudades, a tener esperanza en que Dios quiere hacer algo nuevo y glorioso en nuestros barrios, también es un llamado al arrepentimiento de aquel que está viviendo una vida en oposición a Dios, que sabe que está faltando a la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo que incluso Sodoma pudo haberse arrepentido y salvado si hubiesen visto la revelación del Señor Jesucristo y su poder. Pero como no lo vieron, entonces fueron destruidos. Si el Señor dijo que había esperanza para Sodoma, también hay esperanza para nuestras ciudades y para nuestros barrios. Tenga confianza en el Señor y trabajemos para eso. Mi segundo punto es la complacencia. La complacencia es la obstrucción para la restauración. Y tengo que mencionar esto porque lamentablemente incurrimos nosotros, la iglesia, en este pecado, el pecado de la complacencia. A veces, cuando imaginamos una ciudad, en particular cualquier ciudad que sea, no sé, la que esté en su mente o en su corazón, en la retina de sus ojos, tendemos generalmente a ver en la ciudad plazas, edificios, si hay parque, fábricas, calles, colegios. Ese es generalmente una cancha, si es que hay una cancha, un paseo, si es que lo hay. Sin embargo, nuestra visión es incorrecta. El Señor no ve específicamente eso, el Señor ve a la gente.
Él ve a los esposos, a los matrimonios peleando. Él ve al esposo golpeando a la esposa. Él ve a la esposa abandonando al marido. Él ve a hijos siendo golpeados por sus padres, siendo violentados. Él ve a hijos siendo objetos y quedando quebrados en su alma por la maldición de los divorcios. Él ve a hijos siendo abandonados. Él ve a niños siendo violados, siendo abusados. Él ve la venta de drogas en los parques, en las plazas, en las casas de los barrios, en las plazas centrales de la ciudad, en algún negocio del barrio. Él ve a los adolescentes que están perdidos, que están confundidos en sus mentes, en sus corazones, que andan errantes en las ciudades. Él ve a los jóvenes con decisiones equivocadas, tomando la decisión de abortar. Él ve la lucha injusta de los que reclaman por la muerte del niño por nacer. El Señor ve a los que están en los hospitales y sufre junto a las camas de los que están hospitalizados, sufriendo allí en una clínica o en un hospital. El corazón del Señor se aflige con la soledad de los ancianos, la soledad de ellos, y también se identifica con la lucha de los incapacitados. Los ojos del Señor escudriñan absolutamente todo, aún el espíritu y la humanidad de la ciudad. El Señor también ve el terrible horror y la desesperación que experimenta un alma que no se ha salvado, que no se arrepintió de sus pecados y luego se da cuenta que está muerto y se está yendo al infierno. Y el Señor ve absolutamente todo, y Él ve eso. Y ahora esa alma se da cuenta que no tiene más esperanza, que ya no hay más remedio. Y en medio de toda esta situación desgraciada, porque lo que yo le estoy compartiendo en esta sección no hay aparentemente nada bueno. Bueno, y en medio de esto que no es bueno, hay algo que es peor todavía. Él ve a su iglesia sentada en el sillón de la complacencia, contentos, conformes con lo que hacemos, aunque sea mínimo, y estamos satisfechos. Estamos satisfechos con limpiar una vez por mes el templo, satisfechos con cuidar los autos, y ahora encima no lo podemos hacer. Pero nos contentamos, y gracias yo tengo que dar a todos los que llevan sus alimentos, y en esta oportunidad leche, cacao, para los barrios donde hay necesidad, y estamos llevando todo este amor expresado. Pero no solamente es esa la tarea. Entonces usted puede hacer mucho más que eso. Puede llevar la leche, puede preparar la leche, puede ir al barrio, meterse y atender a la necesidad, ver las caritas de los niños, ver la cara del necesitado. Puede hacer algo más que eso. Puede armar un grupo de personas, un grupo de niños, un grupo de padres, enviarles 1 o 2 veces por semana un pensamiento de 5 o 7 minutos, conectarlo de alguna manera con alguno de nuestros mensajes, el del domingo, este mensaje, para que la persona se sienta incluida en la iglesia y no solamente le estemos brindando algún tipo de asistencia en la parte de la alimentación, sino que le estemos dando lo que realmente necesita a Jesús. Llevemos comida, llevemos leche, llevemos lo que podamos al merendero, pero tenemos que llevar a Jesús. Tenemos que llevar a Jesús. Como hoy no podemos tener las escuelitas bíblicas en los barrios abiertamente como lo hacíamos antes, ni nos juntamos en las casas, ni nada por el estilo. Entonces, que Dios le dé a usted una estrategia, que se levante mucha gente, adolescentes, jóvenes, personas casadas, madres, padres, que asumamos una responsabilidad por niños, por adolescentes, por jóvenes, por compañeros del trabajo. Arme un grupo de conexión para enviar un mensaje a gente de su trabajo, sus contactos, aunque por ahí alguno le rebote, como me pasó a mí, que le mandé a uno diciéndole lo que íbamos a hacer y me dijo, ni se le ocurra, bórreme, yo no quiero saber nada, ni con la religión, ni con Dios, ni con estos temas. Yo estoy totalmente ajeno a esto. Yo soy apático espiritual a estas cosas. Así que bueno, pero por uno que dice que no, 2 que digan que no, alguien va a decir que sí. No se contente solamente con llevar mercadería y hacer esta obra de amor, porque hay mucho más que hacer. Hermano, gracias a Dios por ese trabajo, pero la gente no se salva así.
la gente se salva cuando se revela la persona de Jesucristo. No solo a través de esta expresión de amor, sino a través del mensaje anunciado, a través de una sanidad, a través del poder perdonador del Señor Jesucristo. Hagamos una obra completa. Hace unos años atrás, conversando con un pastor, dijo yo pensé, dijo él, que con 200 personas que tenemos en la iglesia ya estábamos bien. Dijo él, el salón de reuniones estaba generalmente lleno, teníamos linda música, teníamos ingresos económicos que sostenían a la iglesia y nos sostenían a nosotros también. Pensé que con eso estaba bien, dijo este pastor. Un día que nosotros con mi esposa nos habían invitado para ayudar en la iglesia en lo que nosotros pudiésemos hacer. El asunto es que en la ciudad donde está esa iglesia hay más de 200.000 habitantes. Y si la iglesia tiene 200 creyentes, supongamos que todos son creyentes, eso quiere decir que la iglesia tiene el 0,01% de la población. ¿Cómo relajarnos y descansar cuando el porcentaje es tan pequeño y la mayoría se están perdiendo y se están yendo al infierno? Cuando la palabra de Dios dice que Dios no quiere que se pierdan. Entonces tenemos que predicar el evangelio. Hermano, las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum recibieron la visitación del Señor Jesús, pero no les aprovechó en nada y luego terminaron siendo destruidas. ¿Por qué? Porque esas ciudades solo querían los beneficios de Cristo sin entender los requerimientos de Cristo. Entiéndame esto, sería muy, pero muy triste que usted sea de los que quieren las promesas, las bendiciones, las bondades, los favores de Dios y nada más. La mayoría de los cristianos del primer siglo dieron sus vidas a Cristo con pleno conocimiento de que enfrentarían persecución, sufrimiento, necesidades y posiblemente la muerte. Y bueno, de hecho muchos fueron asesinados por causa de la fe que tenían en el Señor Jesús. Este era el carácter y la visión de la iglesia del primer siglo. Lamentablemente, muchas enseñanzas que hay en muchas iglesias que dicen ser cristianas evangélicas están concentradas solo en ayudar a que los creyentes que asisten a la iglesia se hagan verdaderos creyentes y no se pierdan. Y en esto ocupamos mucho tiempo. Mire, le digo sinceramente la verdad, como pastor, ocupamos mucho tiempo para que el cristiano sea un buen cristiano y no se pierda. Pero la persona que recibe a Cristo y se enamora del Señor Jesús, sabe que tiene que leer la Biblia, tiene que orar, va a obedecer, que el Espíritu Santo le va a guardar, le va a acompañar y no necesita demasiado acompañamiento personal. Ojalá que usted lo entienda así y se haga fuerte en la oración, se haga fuerte en la palabra de Dios. Y si algo no entiende, bueno, usted ya sabe que estamos para ayudar. Muchas enseñanzas de algunas iglesias enfocan primordialmente a la prosperidad. Se enfocan a la realización de los sueños personales. Están enfocadas en mantener viva nuestra naturaleza humana, la cual el Señor nos mandó a crucificar. Y es tristísimo que en la iglesia se alimenten y se fomenten todas estas cosas. Así que usted la va a pasar bien. Y no tendría que ser esa nuestra consigna. Nuestra consigna tendría que ser seguir las pisadas del Señor Jesucristo y crucificar nuestra carne para poder decir un día, como dijo el apóstol San Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermano, ¿estamos predicando y deseando el mensaje de la cruz y el llamado de seguir a Jesús? ¿Para qué se está entrenando usted ahora mismo? En este último tiempo, ¿para qué se está entrenando? Hermano, la meta del Padre no es solamente bendecirlo, sino transformarlo a la imagen de su Hijo Jesús. El plan de Dios de transformar nuestras vidas no es un plan aparte del de restaurar a nuestras ciudades. Son el mismo plan. Cuando una persona es transformada,
está en posición de ser de bendición y revelar a Cristo en la ciudad. Mire, si yo estoy de la vereda de enfrente, no formo parte de la iglesia evangélica, y usted que es evangélico me viene a predicar el mensaje, y yo del evangelio de arrepentimiento a mí, y yo le conozco, y sé que su conducta no es buena, y que su hogar no funciona bien, y que sus hijos no caminan tampoco en obediencia, y que su corazón está más centrado en las cosas naturales que en las cosas espirituales, yo voy a ver que su vida, porque yo tengo pensamiento, tengo inteligencia, que su vida no ha sido transformada, y usted pretende que yo sea transformado cuando el Cristo del cual usted me viene a hablar no tiene poder para transformarlo a usted. Pero el Cristo que yo le hablo tiene poder para transformar las vidas. Él puede transformar a uno y puede transformar a todos. Y cuando hay transformación de vidas, el plan de Dios comienza a desarrollarse. Porque cuando usted es transformado, entonces ahora usted va a revelar a Cristo en la ciudad para que Él transforme la ciudad o transforme el barrio donde Dios lo va a mandar a predicar. Solo una iglesia transformada a la imagen de Cristo podrá revelar la imagen de Cristo en la ciudad. Y cuando Cristo sea revelado por su iglesia, ocurrirá el arrepentimiento y la restauración de barrios y ciudades enteras, incluso Sodoma, porque ese es nuestro tema. El tercer y último punto, una fe que conquista reinos. Cierta vez oía a un hermano decir lo que le iba a hacer al diablo, cómo lo iba a destruir, cómo le iba a robar las almas, cómo lo iba a avergonzar. Pero lamentablemente el resultado fue al revés. Fue lo que el diablo le hizo a ese hermano. Lo enfrió espiritualmente, le sacó los hijos de la iglesia y se los llevó al mundo, le arruinó su matrimonio y el divorcio llegó a su vida, le hundió en una vida mundana, ordinaria, y terminó sacándolo de la iglesia. Y lamentablemente esto sucede muchas veces. En algún momento de nuestras vidas hemos caído en presumir acerca de nuestros planes o logros para después caer de cabeza atrapados por nuestro propio orgullo. Por lo que recién dije, es necesario que reconozcamos las trampas de la fe presuntuosa o arrogante antes de acercarnos a nuestras ciudades procurando su salvación. Cuidado con la fe presuntuosa. Tenga cuidado con esto. Otro problema, y aún mayor que la fe presuntuosa, es la incredulidad. Hemos sufrido mucho porque hemos sido débiles para creer las promesas del Señor. La Biblia está llena de ejemplos de hombres de fe. Un ejemplo de hombre de fe es Abraham. Le voy a resumir Romanos capítulo 4, versículo 17 al 21. Se lo voy a resumir, así que si usted no lo encuentra tal cual, es un resumen de estos versículos. Abraham tenía una fe inquebrantable que le decía cada día, Dios. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque Abraham no tenía hijos y entonces Dios le había hecho una promesa que le iba a dar un hijo. Y Abraham ahora está por tener ya 100 años y todavía el hijo no venía, 90 años y no venía, 95 y no venía, y a los 100 años la promesa de Dios se va a cumplir. Tuvo que esperar, pero su esposa era estéril y le había cesado la costumbre de las mujeres. Ya tenía 89 años y todavía el hijo no venía. Pero la fe inquebrantable de Abraham le decía, Dios da vida a los muertos. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es poderoso para hacer lo que Él ha prometido. Y cada día que Abraham se levantaba, decía, Dios da vida a los muertos. Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él es poderoso para hacer lo que ha prometido. Y un día la promesa de Dios se cumplió porque este hombre tenía una fe verdadera. En la Biblia encontramos ejemplos de hombres de fe en la carta a los Hebreos. Allí hay una galería de hombres de fe. Pero yo le voy a leer el versículo 32 al 34. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga
ejércitos extranjeros, para pasarlo a nuestro lenguaje, cuando taparon bocas de leones, taparon la boca del diablo, pusieron en fuga a los demonios, se hicieron fuertes en la batalla. Gente de conquista. La gente de fe es gente que conquista. Si usted dice que tiene fe, tiene que tener conquistas. No puede decir, sí, conquisté un auto. Este año me pude cambiar el autito. Sí, pude hacer una ampliación a mi casa. Hermano, eso no es conquista. Gracias a Dios por esa provisión. Pero aquí está hablando de algo que es mucho más importante. Aquí está hablando de la destrucción del reino de las tinieblas por causa de la fe, del alcanzar lo que Dios ha prometido por causa de la fe, de que ciudades se volvían a Dios por causa de la fe. Y también tenemos el mismo ejemplo en los discípulos del Señor Jesucristo, que ellos trastornaron el mundo entero con el Evangelio en el primer siglo. No hubo lugar del mundo antiguo que no recibieran la palabra de Dios y la gente se convertía por miles, aun cuando muchos de ellos eran asesinados, comenzando por el diácono Esteban, de quien nos registra la Biblia en el capítulo 7 su historia, cómo fue asesinado. Muchos piensan que el conocer las promesas de Dios es lo mismo que obtenerlas, pero no es así. La fe verdadera es la que conquista reinos. La fe puede conquistar nuestras ciudades para Cristo. La verdadera fe nos capacita y mueve nuestras vidas por nuestras comunidades, así como el Señor lo hizo por el mundo entero, así nosotros lo hacemos por nuestras ciudades en el nombre de Jesús. Hermano, si el diablo puede entrar en nuestras ciudades para destruirlas, por causa de nuestra negligencia, también puede salir de nuestras ciudades por causa de nuestra diligencia. Si usted mira al mundo, su fe menguará al ver la gran oscuridad que cubre nuestras ciudades, regiones y naciones enteras. Pero si usted mira a Jesucristo, verá que hay esperanza para el mundo entero. No piense solamente en lo que el Señor ha hecho por el mundo en la antigüedad, sino en lo que Él está haciendo ahora. En Isaías 59:1 dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Oremos entonces para que Dios oiga nuestra oración y nuestro clamor por los barrios y por las ciudades. Clamemos al Señor porque su oído no está agravado. Dios no necesita un audífono. Él no se ha quedado sordo y tampoco está manco. Su mano está extendida para salvar. Bendito sea Dios por esta palabra. Crea en esta palabra, recíbala en su corazón. Dios está en el negocio de salvar a la humanidad por medio de la predicación del evangelio de una iglesia comprometida. Incluso Dios tiene poder para salvar a Sodoma. Y quiero terminar con una apelación en un pasaje que la iglesia seguramente conoce, Isaías 60, 1:3. Este es un llamado del Señor a toda la iglesia de Cristo. En este tiempo levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Tenemos que orar. Ore conmigo de corazón esta oración. Diga así: amado Señor, nos arrepentimos de nuestra incredulidad y de nuestra apatía. Tu gracia nos salvó y sabemos que tú puedes hacer cualquier cosa y salvar a cualquier persona. Danos fe, danos tu fe para nuestras ciudades. Ayúdanos a ver la expansión de tu amor y su capacidad de hacer volver incluso a ciudades como Sodoma hacia ti. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo.
pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Muy bien, mi querida iglesia, que nos aproveche la palabra de Dios y nos mueva hacia los propósitos de Dios, que a partir del día de hoy comencemos como nunca antes a revelar la persona de Jesucristo donde Él nos ha mandado. Yo sé que algunos, mientras yo comparto la palabra, han pensado, especialmente personas de más años en la iglesia, y han dicho en su corazón: el llevar mercadería o la comida o la leche o el mate cocido, la merienda a los barrios, es una muestra de la revelación del amor del Señor Jesucristo. Y sí, yo entiendo su pensamiento y hasta cierto punto usted tiene razón. Pero el tema es que a veces no hablamos de Jesús, y a eso es a lo que yo me estaba refiriendo. Y entonces tenemos solamente parte del trabajo hecho. No revelamos que hay poder para sanar en Cristo Jesús y no nos atrevemos a orar por los enfermos. Hace unos días atrás me hicieron el comentario de una nena de nuestra iglesia que se le había nublado la vista, no sabían por qué causa, pero el tema es que no podía ni hacer las tareas de su casa. Así que fuimos a orar, y antes de orar el poder del Señor la tocó y el Señor la sanó. Hoy está completamente sana para la gloria del Señor. ¿Qué necesitaba esa criatura? ¿Necesitaba mejor alimentación? No. ¿Necesitaba que le diéramos un abrazo? No. Lo que necesitaba es ver el poder de Cristo revelándose a su vida. Muestre a Cristo por medio de su vida transformada. Muestre a Cristo por medio de el dar alimento al necesitado. Muestre la persona de Cristo por medio de una oración que traiga sanidad, por medio de un mensaje que traiga perdón. Revelemos a Cristo en forma completa. No mostremos a Cristo como el que le da la leche y la comida de vez en cuando a la gente, sino como el que da a todos abundantemente todo lo que verdaderamente necesitan, comenzando desde una relación restaurada con Dios hasta la provisión de los alimentos para cada día y no para salteados de vez en cuando. Así que mostremos un mensaje completo. Vamos a orar por nuestras ciudades y vamos a orar por todo aquel que tenga necesidad. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo oramos en esta noche para darte gracias por la palabra, que tu palabra lleve fruto para la gloria y la honra de tu nombre. Que el resultado de la predicación de esta palabra sea que adolescentes, jóvenes, personas casadas, matrimonios, se levanten en el nombre del Señor Jesucristo. Que el resultado de esta palabra sea que haya un crecimiento exponencial de obreros, siervos y siervas levantados en la ciudad para dar a conocer la vida del Cristo vivo, porque ellos han sido transformados por el poder de un Cristo que vive, y entonces van a revelar en cada lugar, vamos a revelar en cada lugar y manifestar la persona inigualable de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Levanta, Señor, obreros en la iglesia, sin número, una cantidad de obreros en cada lugar
lugar, en cada ciudad, como un trabajo que aparentemente no se ve, pero que impactará nuestras ciudades, nuestras regiones. En el nombre del Señor Jesucristo, entrega estrategias, Señor, para la expansión del Evangelio. En el nombre de Jesús, hoy como nunca antes, Señor, como nunca antes, como nunca antes. Concédenos ver que tu palabra no está presa, y así como llega tu palabra por las redes, llegue tu palabra en cada barrio, a cada vida, Señor, al que está conectado y al que no lo está, porque alguien le compartirá, alguien que estuvo conectado recibirá, alguien que recibió de tu gracia llegará, se lo encontrará, le manifestará al Cristo vivo, y entonces incluso Sodoma se volverá arrepentida a ti. Y mientras, Señor, oramos que sean hechas sanidades, milagros, prodigios, maravillas, que toda obra de las tinieblas sea deshecha, que el espíritu de divorcio, Señor, se corte y salga de los hogares en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de muerte, de aborto, todo espíritu inmundo de homosexualismo, de depravación, de degeneración sexual, de desviación, en el nombre de Jesús, sea atado en las ciudades y salga de nuestras ciudades en el nombre de Jesucristo. Que hayan aires limpios en la ciudad y el evangelio corra como un río impetuoso y penetre en los barrios bajos, en los barrios altos, en medio de gente de condición alta, de condición baja, porque tu palabra es para todos, Señor. Que corra tu palabra por medio de una iglesia que lo entendió así. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, obra en esta noche, obra en estos días, obra, y tu palabra siga siendo incisiva y trabajando en los corazones de aquellos que ya estaban casi listos y en los corazones que estaban desprevenidos. Tu Espíritu Santo obrando de la misma manera para que el nombre de Jesucristo sea fuerte en cada ciudad y en cada región, y aún los que menos nos imaginábamos vuelvan, se arrepientan y vengan al conocimiento de la gracia abundante que hay en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, y te prometemos que cuando veamos uno que se arrepienta, uno que se salva, dos, o sea uno o sean miles, te daremos toda la gloria a ti por el uno y por los cientos y los miles. Y cuando veamos los milagros y veamos el cumplimiento de esta palabra en cada lugar, vamos a decir que tú lo hiciste, y siempre tú te llevarás la gloria y la honra, porque a ti te pertenece, y entonces solamente a ti te damos la gloria. Amén, amén y amén. Mi querida iglesia, quiero agradecerle de paso por todo lo que nos ha estado ayudando usted con la mercadería, la leche y demás. Tengo que decirle, no lleve más nada por este mes de mayo y por el mes de junio, a menos que avisemos lo contrario. No lleven nada. Hemos juntado muchos litros de leche, cientos de litros de leche. No lleve más nada, no lleve cacao, no lleve azúcar, no lleve arroz, no lleve nada si quiere en estos 2 meses, en lo que resta de mayo y en junio, porque la provisión ha sido abundante. Así que cuando anunciemos, probablemente será a fines de junio, para julio, para de nuevo volver otra vez a juntar lo necesario, porque Dios ha puesto su mano sobre la iglesia. La generosidad ha sido muy notable y tenemos para los diferentes barrios y las diferentes necesidades. Quiero darle muchísimas gracias junto con mi esposa, con la familia pastoral. Les mandamos un abrazo enorme. Gracias, querida iglesia, y firmes y adelante. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos el próximo domingo en la Santa Cena a las 11 de la mañana. Y usted igualmente ya sabe, el día jueves nos encontramos a las 20
también en el programa que hacen los jóvenes, y el día sábado a las 20:30 los jóvenes de Powerhouse. Que Dios le bendiga, nos encontramos a la brevedad. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no hay?